Hola de nuevo. Para acabar esta sesión 5 de trabajo vamos a ver cuáles son esas opciones y funcionalidades avanzadas del editor de textos JCE. Vamos a ver también cómo podemos incluir enlaces e imágenes en nuestros artículos, y vamos también a dar un vistazo a lo que se llama el gestor multimedia de Joomla. Para eso, desde la parte de la administración de nuestra instalación local de Joomla, vamos a la parte de componentes y pulsamos sobre administración del editor JCE. Desde aquí se muestran distintas opciones e iconos para la configuración, para la gestión de plugins, para la gestión de grupos y para instalar esos añadidos que eran de pago. Si os acordáis, cuando realizamos la instalación dijimos que había una parte gratuita y otra que era de pago, ¿vale? Si vamos a la página de referencia del proyecto, vemos que podemos añadir estas extensiones de pago, estas 4 extensiones que me permitirán realizar cosas realmente interesantes en nuestros artículos, como por ejemplo un gestor de ficheros, de manera que podemos insertar enlaces a ficheros que hayamos subido a nuestro servidor para que se los puedan descargar directamente desde un artículo. Podremos instalar un gestor de multimedia, de manera que podamos incluir en nuestros artículos pues vídeos en formato Flash, en formato Windows, QuickTime, FLV, o incluso añadir vídeos de YouTube en nuestros artículos. También, como otro añadido, es un gestor de imágenes extendido, digamos, que nos permite cambiar el tamaño, rotar, crear imágenes en miniatura durante la subida de las imágenes al servidor, y también tenemos la posibilidad de incluir títulos en las imágenes. Ya os digo, estas 4 opciones son de pago. Nosotros no lo vamos a hacer. Lo que vamos a ver ahora es un poco cómo podemos configurar la parte en la administración, la parte del editor, y vamos a ver cómo podemos aprovechar las funcionalidades que nos vienen con la parte gratuita. Entonces, si pinchamos en configuración, vemos que tenemos varias opciones interesantes y que podemos consultar en el manual de referencia del editor JCE en la página del proyecto. De momento no lo vamos a tocar. Sí que me interesa que veáis que en la parte de grupos podemos gestionar quién tiene derecho a utilizar este editor de texto. En nuestro caso de tienda virtual, solamente va a ser un usuario o un tipo de usuario, es el administrador del sitio, el que sea capaz de editar artículos o utilizar este editor para generar contenido. Pero en otro tipo de proyectos de Joomla puede ser interesante que, en función de quién puede editar los artículos, imaginemos que tenemos una revista, dar determinados accesos a quién puede utilizar este editor. En este caso, si nos metemos en la opción por defecto que está publicada, vemos que se le han dado permisos de utilización de este editor a los usuarios que van desde autor para arriba. Todavía no hemos hablado de los tipos de usuarios que existen en Joomla, pero digamos que el usuario guest es el usuario invitado, o sea, cualquiera que acceda a nuestra página. Registrado es el que realiza un registro en nuestra página y no tiene derecho a editar contenido. Y a partir de autor hacia arriba, autor, editor, publicador, gestor, administrador, superadministrador, tienen diferentes privilegios y derechos de hacer cosas dentro del sistema de Joomla. En este caso estamos indicando que solamente de autor para arriba, autor, editor, publicador, pueden utilizar el editor. Ya os digo que esto es interesante cuando estamos utilizando un entorno de Joomla para realizar un proyecto en el que van a ser varios los que puedan editar y publicar artículos. Seguimos dentro de la parte de grupos, y entonces para ese grupo también se pueden
también pone una serie de opciones como el ancho del editor, el alto, donde se encuentra la posición de la barra donde están los iconos, y ya veis un montón de opciones que os digo que no vamos a analizar todas. Una sí que es interesante y ahora lo veremos, simplemente recordarlo para dentro de un momento, que nos dice que el directorio, la ruta al directorio donde se encuentran los ficheros va a ser uno que se llama Images Stories. Entonces vamos a recordar esto, y que el tamaño máximo, totalmente es importante, del fichero que podamos subir, en este caso se corresponde a 1024 kilobytes. Se podría modificar. A nivel de presentación, fijaros que nos aparecen aquí los iconos que aparecen cuando accedemos al editor. Pero sin embargo, si por ejemplo, si a uno de ellos no nos interesa, por ejemplo, no queremos que nos aparezcan los iconos de los smiles, de las caritas estas sonrientes o tristes, entonces lo podemos pasar, ya veis que fácil, y lo mismo el proceso al revés, podríamos pasar de aquí a aquí o de aquí a aquí, de manera que estos serán los iconos que se muestren, y podéis configurar un editor de textos muy sencillo pues para vuestros usuarios, si les creáis una página a alguien. Por último, hay una serie de opciones aquí de plugins que deben estar habilitados en función de si queremos utilizar un soporte para multimedia, de la extensión añadida para incluir vídeos, o para crear pop-ups. Pop-ups son ventanas emergentes que aparecen, o para gestionar la búsqueda de ficheros, o un menú contextual. Bueno, por último tenemos aquí la posibilidad de configurar los plugins, y ya veremos que, por ejemplo, nosotros vamos a manejar ahora el gestor de imágenes o el gestor de enlaces. Entonces se pueden configurar para este grupo determinado pues cuál es su directorio donde van a guardarse los ficheros, el tamaño en kilobytes de los ficheros, cuáles son las extensiones de imágenes permitidas, pues JPEG, JPG, PNG, GIF, podríamos incluir las nuestras, si existe algún valor por defecto en las opciones de edición de imágenes, y los permisos para permitir que este grupo sea capaz de subir ficheros, qué pasa si hay algún conflicto entre los ficheros que subimos, si puede crear directorios, ahora veremos cómo. Bueno, estas son opciones interesantes para configurarlo, y si modificamos algo pues le daríamos a aplicar, y si no le damos a cerrar. Con las opciones que vienen por defecto nos vienen bien. Por último tenemos en la parte de plugins los plugins que permiten realizar determinadas acciones, pues poner en cursiva. Todos estos son plugins que vienen ya instalados en el editor, en principio no hay que tocar nada, si acaso se podrían añadir si encontramos plugin adicionales en la página. Y por último tenemos la posibilidad de, igual lo he hecho demasiado deprisa, un segundito, de instalar, aparte del instalador de Joomla, este instalador propio de JCE nos permite instalar, digamos, los añadidos, estos añadidos del File Manager, Media Manager, Image Manager y Captions. Bueno, esto en cuanto a las opciones de configuración, que ya veis que no he tocado nada respecto a lo que viene por defecto, pero que lo podríamos personalizar, y ya os digo, en función del tipo de página que estemos haciendo. En nuestro caso, para tienda virtual, que solamente va a introducir artículos una persona o dos personas, pero con los mismos derechos de administración, pues no tenemos que tocar casi nada. De acuerdo, vamos a ver cómo dentro de un artículo, vamos a coger por ejemplo el artículo de quiénes somos, que no está categorizado. Vamos a ver cómo podemos utilizar este editor para crear enlaces y para insertar imágenes. Bueno, insertar imágenes en los artículos es algo muy interesante, porque cualquier artículo con una imagen
pues digamos que ofrece a quien está visitando nuestra tienda la posibilidad de estar más entretenido. La gente no está acostumbrada a leer, pero sin embargo con imágenes agradables pues pueden hacer que nuestro artículo sea mucho más interesante y fácil de seguir para el usuario. La forma de incluir una imagen desde este editor es seleccionar este botoncito de aquí y nos aparece esta nueva ventana. Esto es un pop-up, veis que sale una ventana emergente y me va a permitir desde aquí crear carpetas y subir imágenes e incluirlas en los artículos. Bueno, si os fijáis, me está dando aquí una ruta y una serie de carpetas que ya están creadas, y antes de empezar a subir una imagen o a crear un artículo, os voy a mostrar dónde se encuentra ese directorio. Para eso vamos a la parte de